En esta ocasión vamos a ver un detalle breve, pero un detalle importante. Vamos a ver qué ocurre cuando pasamos un objeto como parámetro a una función. La pista es que va a ser lo mismo que ocurre con los arrays. Aunque no pongamos la palabra ref, se van a pasar por referencia. Los cambios que hagamos se van a modificar cuando salgamos de la función. Vamos a verlo. Partimos del mismo ejemplo de la clase vehículo que estábamos usando anteriormente. Tiene una clase vehículo, una clase coche y un programa de prueba. Vamos a quitar esta vez la clase coche. Vamos a conservar solo la clase vehículo, que será suficiente para las pruebas. Entonces eliminamos todo esto de aquí. La clase prueba de vehículo puede ser prueba de, por ejemplo, funciones. Y dentro de esa clase vamos a crear una función, que puede ser static, puede ser void. Podemos llamarla, por ejemplo, modificar. Y para comprobar lo que ocurre vamos a decir que queremos modificar tanto un número, podemos llamar n, como un array, que podemos llamar a, como un vehículo, que podemos llamar v. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, pues a ese número n incrementamos su valor en una unidad. En ese array, por ejemplo, podemos cambiar la primera posición para que en vez de ser lo que hubiera pase a ser un 10. Y en ese vehículo, por ejemplo, podemos pues cambiar uno de sus datos. Puede ser, por ejemplo, la potencia, que es el que habíamos estado manipulando en los ejemplos anteriores. Vamos a decir que su potencia sea 100. Pues lo que va a hacer ahora nuestro programa de prueba, por cierto, podemos quitar los parámetros de main que no estamos empleando. Vale, nuestro programa lo que va a hacer ahora es crear un número, crear un array, crear un vehículo, mostrar sus valores y luego pasárselos a la función y comprobar si han cambiado. Pues en vez de coche tendremos un vehículo. Me parece bien que se llame C, para recordar eso de que las variables no tienen por qué llamarse igual aquí que aquí, solo que si el vehículo tendrá marca, modelo, potencia, ya no tiene esa cantidad de puertas que teníamos en la clase coche. Vamos a crear también un entero que voy a llamar i y que va a valer 5. Y voy a crear también, pues, por ejemplo, un array de enteros, que voy a llamar array, por ejemplo, y que puede tener los datos 2, 3, 4. Ahora vamos a mostrar esos valores. Me preparo una serie de console writeLine. El primero, por ejemplo, voy a mostrar. Vamos a comprobar. El orden que había puesto aquí era número, array, vehículo, pero vamos a mostrarlo en ese orden. Primero muestro el número. Luego del array voy a mostrar, por ejemplo, un par de valores. Puedo mostrar del array la posición 0. Vamos a separarlo mejor con símbolos de más. Y el segundo valor. Primer valor, una coma, segundo valor. Y vamos a mostrar también el vehículo, que ya que tenía un toString nos debería escribir cuál es su marca, cuál es su modelo, cuál es su potencia. Ahora vamos a decir que queremos modificarlos. Quiero modificar y me sugiere que ponga primero un entero, luego un array, luego un vehículo. De acuerdo, pues mi entero lo he llamado i, mi array lo he llamado simplemente array y mi vehículo lo he llamado c. Y ahora copio y pego este fragmento de aquí arriba, porque ahora quiero que me los vuelva a mostrar. Vamos a comprobar que no quede basura por aquí abajo, parece que no. Pues vamos a comprobarlo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En teoría ninguno de estos datos se está pasando por referencia, todos están pasando por valor. Pero en la práctica lo que va a ocurrir es que los arrays siempre se pasan por referencia y los objetos también. Con lo cual es de esperar que esta variable i, cuando salga, siga valiendo 5. Pero en cambio en el array la primera posición, en vez de ser un 2, pasa a ser un 10. Y la potencia, en vez de ser el 140 que habíamos preparado aquí, se convierte en un 100. Vamos a lanzar el programa y comprobamos que ocurre eso. Efectivamente tenemos que el número era 5 y después de llamar a modificar sigue siendo 5. El array que tenía un 2, un 3 y luego un 4, ahora tiene un 10, un 3 y luego un 4. Y el coche que tenía 140 caballos, ahora tiene 100 caballos de potencia.
Entonces, la idea importante, insisto, es el detalle de que, aunque yo no ponga la palabra ref, si a una función le paso un array o le paso un objeto, los cambios que haga dentro se van a conservar al salir. En este caso no va a haber ejercicio propuesto. Puedes tú, si quieres, por ejemplo, en la clase perro probar a cambiar su nombre desde una función, lo que quieras, pero lo que me interesa es la idea, no tanto el que se practique como tal, sino el que suene, que si un array o un objeto lo meto a una función y hago cambios, esos cambios se conservan al salir.